Bendiciones, bendiciones amigos y hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite en este nuevo amanecer. Él es bueno, fiel y verdadero y nos ama con amor eterno. Vamos a seguir dando lectura a lo que Él nos está instruyendo por medio de su palabra y estamos en el tema la iglesia como comunidad del pacto. La iglesia como comunidad del pacto. Seguimos dando lectura para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su presencia de Dios que está conmigo. Y dice, cuando surgen errores doctrinales, la iglesia tiene que enfrentarlos y desarraigarlos, aun cuando esto signifique la expulsión de falsos maestros que no estén arrepentidos. Porque, ¿por qué dice así? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y esto lo habló Pablo y es lo que está aconteciendo. Entonces dice 1 Timoteo 1, 19, 20 y dice 19, 20, 1 Timoteo 1, 19, 20 dice manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, porque estos varones contradecían y dejaron a Pablo. Entonces, por eso dice que la iglesia es responsable de todo esto, más que todo, pues los líderes, los pastores y todos son responsables de todo falso que, que no camina conforme a las sagradas escrituras en obediencia a Dios, tiene que, y si es un problemista en la congregación, tiene que ser destituido. Por eso Pablo está diciendo de Himeneo y Alejandro, porque ellos se portaron mal con Pablo. Entonces sigue diciendo, primera de Timoteo 6, 3 y 5. Primera de Timoteo 6, 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, estos tiempos son tiempos peligrosos porque es 95% de pastores tergiversando la palabra y enseñando cosas que no son. Toman el evangelio para fuente de negocio y para vivir sus propios satisfacción de ellos mismos. Entonces dice que si no enseñamos conforme está escrita la palabra de nuestro Señor, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, toman la palabra de Dios como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo aconseja que nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ese conocimiento. Si donde nos congregamos miramos que está todo de la patada, pues dice que nos apartemos de los tales. ¿Ah? Pero sinceramente tenemos que hablar esto y decir,
Si salimos de Guatemala a caer a Guatepeor, mejor nos quedamos en donde estamos, sabiendo que no vamos a tener nada la confianza ni nuestra mirada en el humano, en aquel líder que esté en el púlpito, sino que nuestra mirada y confianza va a ser solo en el autor y consumador de la fe. Tomar lo que es edificativo y desechar lo que no va conforme a la palabra de Dios. Entonces, segunda Timoteo 13, segunda Timoteo 3, del 13 al 17, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo aconsejando a este líder Timoteo que no se vaya a desviar de lo que ha aprendido, que no vaya a ser como esos corruptos, esos falsos que son destituidos de la gracia de Dios. Entonces, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque dice que su abuelita, desde su abuelita y todo, ellos ya eran cristianos, y por eso Timoteo nació siendo de familia cristiana. Y le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es de que nuestro Señor nos deja bien claro que nuestra ida a doblar nuestras rodillas y pedir sabiduría y entendimiento es únicamente a nuestro Señor. No pongamos la confianza en el humano, que tomar un buen líder para que nos instruya, no. La Biblia es la que nos instruye, es Dios el maestro de maestros por medio de su palabra para instruirnos. Por eso el cristianismo está como está, porque se dejan guiar por el humano y no leen las sagradas escrituras. El deber de todo cristiano es leer para no caer en mentira. Y tenemos segunda Timoteo 3 del 1 al 9. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y es lo que estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores e impertinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque nos vuelve a decir que nos evitemos de ellos. Siendo yo cristiano, tengo que evitarme de esos cristianos perversos que que la Sagrada Escritura enseña, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan captiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados cuanto a la fe.
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta, y todos como también lo fue la de aquellos. Entonces Pablo le da todo este consejo a Timoteo, que es que se cuide de toda esta gente perversa, que dice que partiendo él, ya no estando Pablo, todo esto iba a acontecer. También tenemos Santiago 5. Santiago 5, 19, 20 dice, Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12. Entonces, y sigue diciendo, la naturaleza de pacto de la naturaleza de pacto de la congregación local también se observa en la responsabilidad mutua de los creyentes. Los miembros de la iglesia son responsables de edificarse unos a otros. Efesios 5:19. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice, y están encargados de restaurar a los que vacilan en la fe. Pero qué triste y lamentablemente que ese trabajo que nuestro Señor pide a los líderes, ellos hoy en día no les importa las almas. Gálatas 6:1-2. Gálatas 6:1-2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero este trabajo que nuestro Señor le pide a pastores, ancianos y líderes, en este tiempo ellos no les importa obedecer a Dios. Ellos esté pasando, y yo lo digo por experiencia, porque yo he tenido cosas que pasar y nadie da una palabra de aliento, ¿ah? Aunque lo sepan y lo han sabido, y nadie ha sido quien dar una palabra de aliento. Entonces dice, cuando fracasan los intentos, cuando fracasan los intentos personales para lograr la restauración, entonces la iglesia tiene que aplicar disciplina. Mateo 18, 15, 20. Mateo 18, Mateo 18, 15 y 20 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Mateo 18, 15, 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si tú no te, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que
en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo y en medio de ellos. Esto está hablando cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, qué triste y lamentablemente lo que se ve en las congregaciones en este tiempo, no están para exhortar a nadie, no están para nada. Entonces, la mundalidad en los altares y nadie corrige a nadie. ¿Eh? Entonces no se está obedeciendo a Dios, porque es un trabajo que estos pastores y líderes tienen que hacer. En estos tiempos es un desastre y hay que decirlo, porque no nos ha llamado Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder y dominio propio. Entonces sigue diciendo, si un hombre de la iglesia no se arrepiente, el último paso es destituirlo de la membresía. 1 Corintios 5, 1 al 13. 1 Corintios 5, 1 al 13. Entonces este es trabajo que le corresponde a todo pastor, para eso están los ancianos y líderes, pero a ellos no les importa hacer bien el trabajo en estos tiempos. Entonces dice un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, todo pecado que se sepa o se hacen a los sordos. En este tiempo se hacen a los ciegos, a los sordos, y nadie dice nada. Así que cante, así que toque, así que pase al púlpito, y todo bien, porque sus falsas enseñanzas de que Dios solo ve el corazón los está llevando a la deriva, para que su final sea el lago de fuego en aquel día. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Muchos dicen que no hay que juzgar, y Pablo aquí lo que está diciendo, que él estaba lejos pero presente en espíritu, y ya había juzgado a tal pecador. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Ah? Ven que si alguien está así de esa manera y no entiende razón y no le importa, no tiene temor a Dios, podemos nosotros orar, y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea que unidos en oración, ¿ah? Con el poder de nuestro Señor Jesús, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura levda toda la masa? O sea que si se permite que hayan cantantes o músicos que han dado a luz hijos de fornicación y ni se les ha exhortado, esa poquita mancha, ese poquito pecado va a contaminar a los demás. Por eso está hablando de como la levadura que leuda toda la masa. Entonces se abre puerta al diablo y después es un desorden en los demás porque no hay exhortación al pecado que ha cometido tal persona. Entonces, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con de la levadura de ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, los que se dicen ser cristianos y viven una vida desordenada en pecado. eh, la palabra nos enseña que no nos juntemos con ellos. Entonces, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea que con los fornicarios que no han entregado su vida al Señor, a ellos son los que por ellos tenemos que preocuparnos, buscarnos y juntarnos con ellos y hablarles del Señor. Pero aquellos que dicen ser cristianos y viven una vida desordenada, que ni nos juntemos con ellos. Entonces dice, no obstantemente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Aquí lo aclara él mismo con la palabra, que tenemos que salir, que no nos juntemos con esos cristianos, más que todo, y aún no solo los fornicarios, sino aquellos chismosos o chismosas y todo, porque son espíritus del diablo y todo se puede, este, que nos evitemos de esa levadura que puede levar también nuestra masa. Entonces, dice idolatría o fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque se dice ser cristiano, pero vive una vida así desordenada, ni aceptemos comer con ellos, porque y estos son de aquellos mismos que se dicen ser cristianos. No está diciendo que nos evitemos de aquel que está sin Cristo, sino que aquellos que se llenan la boca que ya son cristianos. Entonces, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Ah? No se puede juzgar a los que están fuera, a los que están sin Cristo, sino que esta exhortación es de cristiano a cristiano. Entonces, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Por eso yo digo, asumir el liderazgo de un pastorado o de anciano o líder no es fácil, porque es un trabajo grande que nuestro Señor pide, y lamentablemente el 95% de líderes en este tiempo no les importa las almas, ya que el pecador siga siendo quien asuma liderazgo, y ellos no les importa. Tocante haya entrada de dinero, ese es el bien de ellos. Entonces, a ese punto hemos llegado.
Entonces, seguimos, porque mañana, con ayuda de Dios, vamos a seguir todavía la iglesia y el mundo. Esto todavía se sigue, no es, todavía falta mucha tela que cortar. Entonces, que Dios me les bendiga grande y poderosamente y que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones.